Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Alaben a Jehová, naciones todas, pueblos todos alábenle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Aquí estamos, Señor, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie, luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano, y el invierno será crudo, pero aquí estamos, la primavera llegará. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, los recuerdos se me agolpan en la mente, y yo sé que siempre, siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Nuestro paso aún es firme a tu lado, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Gracias damos a nuestro Dios por la bendición que nos da de celebrar este culto de adoración este domingo 13 de septiembre del año 2020. Seguimos con los cultos especiales de gratitud a nuestro Dios por el 132 aniversario de organización de nuestra iglesia. Como una muestra de respeto, quiero decirles, hermanos, que la dirección de este culto estaba a cargo de nuestro hermano Luis Miranda. Nuestro hermano está pasando por una prueba en la que necesita nuestro apoyo en oración. La Primera Iglesia Bautista de Guadalajara envía un saludo fraternal a la familia Miranda y es nuestra oración que Dios dé paz y consuelo. Les invito por favor, hermanos, a que estemos en actitud de reverencia y de oración, en lo que escuchamos un preludio a cargo de nuestros hermanos Reinaldo Vázquez y Daniel Ochoa.
Dejo el tiempo a nuestro hermano Jehú Tapia, quien nos guiará en una oración de gratitud a nuestro Dios. La palabra de Dios en la carta que el apóstol Pablo dirige a los colosenses en el capítulo 3 y versículo 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Hagamos una oración de gratitud a Dios. Amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, Creador del universo, a ti, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre. A ti elevamos nuestras gratitudes, porque solamente tú eres digno de ello. Gracias te damos, Señor, porque en la vida de cada uno de tus hijos te has manifestado de manera palpable, de manera, Señor, que no queda ninguna duda de que tu mano poderosa está sobre cada uno de nosotros, de que tu mano suave, Señor, nos cuida y nos protege, nos alivia, Señor, en nuestras enfermedades, las cuales en estos días han proliferado en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú estás al cuidado de nosotros, porque tú, Señor, has suplido todas nuestras necesidades, porque has derramado bendición hasta que sobreabunde en nuestra vida. Por eso, en este momento, Señor, a través de este servidor, elevamos nuestra petición a ti para que primeramente recibas los agradecimientos que elevamos a tu presencia y que sean como olor fragante ante tu presencia. Pero también, Señor, como humanos tenemos necesidades, tenemos problemas, tenemos dificultades y solamente tenemos a quien acudir, que es a ti, Padre bendito, para que tú escuches nuestra petición inclinando tu oído y, Señor, contestes a cada una de nuestras peticiones que hacemos a ti, de acuerdo a tu santísima y divina voluntad. Gracias, Señor, pues, por todas las bendiciones que tú has derramado sobre cada uno de nuestros hermanos de esta iglesia y todas aquellas personas que han estado sufriendo por enfermedades en estos momentos difíciles. Señor, pero sabemos que tú nos vas a dar, Señor, la salida necesaria para poder salir de esta crisis, de esta enfermedad, de esta pandemia por las que estamos padeciendo en este momento. Pero agradecidos estamos, Señor, por todas tus bendiciones y porque hasta este momento tú nos tienes con vida. Gracias, bendito Dios, por todo tu amor, tu misericordia y tu bondad que tienes con cada uno de nosotros. En el nombre y por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias y te pedimos estas cosas. Amén. Pero
Ahora le invito, hermano, a que ahí en su casa tome su Biblia, por favor, y busque el Salmo número 98. Vamos a leer los versículos del 1 al 9. Salmo 98, versículos 1 al 9. Voy a dejar el tiempo a nuestros hermanos Saúl García y Marisol Ramos, quienes nos guiarán en esta lectura. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad, para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompeta y sonido de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Dios bendiga la lectura de su palabra, hermanos. Gracias. Dios bendiga la lectura de su palabra. Sigamos alabando el nombre de nuestro Dios a través del himno número 135. Ved al Cristo, Rey de Gloria. Himno número 135. De la muerte
Les invito a que escuchemos con atención un testimonio a cargo de nuestros hermanos Jairo Gómez Landín y Chayito Fregoso. Dios les bendiga, hermanos. Nos da mucho gusto saludarles y nos da mucho gusto compartir con ustedes este tiempo. Como sabrán, somos esposos. Mi nombre es Jairo Gómez. Y yo soy Chayito Fregoso. Y bueno, le damos gracias a Dios porque nos da este espacio para platicar con ustedes y contarles acerca de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y cómo ha usado a la primera iglesia bautista de Guadalajara para darse a conocer a nosotros. Este fue el lugar donde le conocimos y donde nos rescató. Sí, así es. Nosotros asistimos a la primera iglesia bautista de Guadalajara desde el año 2012. Estábamos ambos en la licenciatura cuando el Señor pues nos empezó a llamar. Una querida amiga mía empezó a hablarme, a testificarme de quién es el Salvador, en quién hay salvación. Y bueno, pues ella me invitó a su iglesia después de algunos meses de estar orando por mí y leyendo la palabra juntas. Me invitó a su iglesia que está en Zapopan y asistí algunos domingos, pero posteriormente un amigo de la primera iglesia bautista de Guadalajara nos invitó a asistir ahí y bueno, pues fuimos mi esposo y yo, y que en ese tiempo no éramos esposos, y pues ahí el Señor empezó a hablarnos, empezó a mostrarnos pues que estábamos sin pecado, que pues necesitábamos ir a Él en arrepentimiento y fe, y fue como en una semana de la juventud, pues no hubo más pretextos. Mi corazón realmente estuvo humillado ante el Señor y pues Él se mostró quién era y quién era yo, en qué estaba yo siendo pecadora, y bueno, pues doblé rodilla a Él y ahora Él gobierna mi vida. Entonces pues es para mí muy hermoso saber que fue en esta iglesia donde el Señor me llamó. Así es, hermanos. Fue aproximadamente en el año 2012, como le dijo mi esposa. Y bueno, mi testimonio es un poquito diferente. Yo, por razones familiares, no podía asistir a todas las reuniones, la reunión de jóvenes o los cultos y las actividades que a la iglesia me invitaba a participar. Entonces yo estuve un poco alejado en ese tiempo de la actividad de la iglesia y pues también de Dios. Yo realmente no conocía a Dios y no veía la necesidad que tenía de ir en arrepentimiento y fe a Él, hasta que pues Él me siguió llamando, me siguió buscando. Él me buscó, me sedujo hasta que me venció. Fue más fuerte que yo, como lo ha sido con todos nosotros, y pues me redimió, hermanos. Me quebrantó y vi el vacío que había en mi vida, vi la vana manera de vivir, a pesar de que pues podía tener una vida normal para el mundo, pero mi vacío pues era total. Entonces Cristo llenó mi vida, Cristo me aceptó. Cristo me aceptó y Dios me adoptó por medio de Cristo. Entonces doy gracias a Dios que fue en uno de los servicios, en una de las actividades de la primera iglesia bautista de Guadalajara, donde yo pude entender realmente el evangelio, entender lo que había, el peligro que corría yo y lo que Cristo había hecho por mí. Entonces pues doy gracias a Dios como siempre ha usado a esta iglesia, a los pastores, a los jóvenes, a los hermanos, para mostrarnos quién es Él. Ha tenido misericordia de nosotros y ha mostrado gracia por medio de pues esta iglesia, y por eso es que amamos a esta iglesia y hemos tenido el privilegio de ser bautizados. Mi esposa mucho antes que yo y yo un poquito después. Y bueno, a partir de ahí pues Dios nos ha dado crecimiento, nos ha mantenido, creemos que firmes. Nuestro deseo es servirle dentro de esta iglesia. Nos identificamos completamente con el culto que ahí se guarda. Jamás pensábamos que íbamos a guardar culto de esta manera. Nuestra vida antes de él era completamente opuesta. La música, el estilo de vivir, la reverencia que nos ha enseñado Dios, pues es completamente opuesta a la que ahora nos agradamos y nos gozamos en tener junto con todos ustedes, hermanos, y es por eso que somos miembros. Además, Dios ha tenido también hacernos partícipes de su obra, nos hace servirle en la Unión de Jóvenes A como consejeros, a lo que jamás hubiéramos imaginado, y también nos hace ser parte de la escuela dominical, enseñando a los niños, a los pequeños en el departamento
infantil. Y bueno, nos ha permitido servirle en cultos, en actividades evangelísticas, en el coro Lumbrera cuando empezamos a ir. Y bueno, amamos realmente esta iglesia porque es donde Dios se ha revelado a nosotros y creemos que así ha sido con muchos de ustedes, hermanos, y por eso damos gracias a Dios que nos permite crecer y cumplir un año más como iglesia. Así es, hermanos, estamos muy contentos de este aniversario y pues quisimos contar este testimonio a ustedes y también decirles que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, vamos a entonar el himno número 282, Pasando por el Mundo. Himno número 282, Pasando por el Mundo. Preparemos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar la meditación a cargo de nuestro pastor invitado, nuestro hermano Iván Sosa, a quien dejo el tiempo. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bueno es saludarles y desear de todo corazón que sean muy bendecidos en este 132 aniversario de la primera iglesia bautista de Guadalajara. Damos gracias a Dios por la vida de cada iglesia, por la vida de cada uno de los que forman parte del pueblo de Dios. Pero es especial, definitivamente es especial cuando una iglesia como la primera iglesia bautista de Guadalajara está en su aniversario y forma parte
una celebración en la que nos gozamos todos, nos alegramos y nos sentimos bendecidos por el ministerio que por muchos años han realizado y que es tan significativo. Dios les bendiga, Dios sea con ustedes, muchas felicidades. Y desde luego que en una iglesia que ha sido de bendición para muchas familias, para muchas personas a lo largo de mucho tiempo, es nuestro deseo que Dios siga hablando a través de esta iglesia, que Dios siga alcanzando al mundo, alcanzando a las familias, alcanzando a las personas, alcanzando a los pueblos y a las naciones a través del ministerio de esta iglesia. Nosotros reconocemos que Dios les ha bendecido, pero deseamos de todo corazón que la bendición de Dios sea para que sigan bendiciendo a otros, para que Dios siga hablando a la vida de otros. Y eso es lo que entiendo que es el propósito de este aniversario, que sean discípulos para hacer discípulos y que ustedes puedan sentirse así muy bendecidos por Dios para que puedan también bendecir a otros. Dios siga cumpliendo sus propósitos a través de ustedes. Yo les saludo desde Morelia, desde la primera iglesia bautista de Morelia. Reciban un afectuoso saludo de cada uno de nosotros y pues nuestro deseo de que Dios multiplique sus bendiciones en sus vidas. Y para iniciar este mensaje deseo decir lo siguiente: la vida cristiana es sumar. La vida cristiana es sumar. Es decir, nosotros estamos, desde que hemos conocido a Cristo, lo que hicimos fue que nos unimos a Él, nos añadimos, nos sumamos al propósito y a la voluntad de Dios. Eso cambió nuestra vida para siempre. Eso hizo que Dios nos llevara a conocerle y nos llevara precisamente a caminar de acuerdo a su voluntad y a sus propósitos. El mensaje que estoy por compartir tiene que ver con el discipulado. Y el discipulado visto desde la segunda carta del apóstol Pedro. La segunda carta del apóstol Pedro, en que nos enseña cómo la vida cristiana es poner un bloque sobre otro hasta lograr edificar una vida completamente que honra y que exalta el nombre de Cristo. O como subir una escalera desde el primer peldaño hasta llegar a lo más alto y que Dios nos permita realmente así cumplir su voluntad y sus propósitos. La vida cristiana es sumar y nosotros entonces hemos sido alcanzados por Dios para cumplir este propósito. El discipulado, el hacer discípulos, es eso, es ir añadiendo, ir sumando de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que no suma, resta, dice un dicho, ¿verdad? Entonces, si no sumamos, si no estamos sumando en esta vida, así que estamos realmente restando. El ser indiferente, el ocupar un lugar, el simplemente llevar a cabo una asistencia pasiva dentro de la participación de la iglesia, no realmente estar comprometidos a llevar a cabo una obra más allá. Eso, el que no suma, resta. El que no está realmente comprometido con el discipulado, entonces es como si estuviera restando. No dar, ser indiferente o indeciso, ya es detener o es ir en contra
de lo que se desea alcanzar. Así que este es un mensaje que llama a edificar, que llama a crecer, y es un mensaje de la palabra de Dios en que el apóstol Pedro hace énfasis para que nosotros sigamos creciendo en el conocimiento de Cristo, seguir sumando a nuestra vida, ¿verdad? Y que sigamos creciendo como hijos de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Y Dios permita que este aniversario para la primera Iglesia Bautista de Guadalajara sirva para afirmarse en este crecimiento, para que sirva para crecer en esa convicción de hacer discípulos. La vida del cristiano es sumar. Por favor, abramos la Biblia allí en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, y estaremos meditando en los versículos 3 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos 3 al 11. En primer lugar, vemos cuando inicia la vida en Cristo. Cuando inicia la vida en Cristo, los versículos 3 y 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La vida y la piedad inicia al conocer a Jesucristo. Antes de eso, nosotros no teníamos lo que entendemos como una vida en la cual Cristo fuera glorificado. Cuando Él nos llamó, porque no fuimos nosotros los que acudimos a Él, sino que Él nos buscó. Vida es la vida de Cristo en nosotros, es la vida abundante que tenemos en el Señor. La piedad que menciona aquí en este pasaje es el carácter que la presencia de Jesús produce en nosotros. Al venir nosotros a Cristo, nos ha dado promesas para hacer y para tener el carácter de Dios. El versículo 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Así que así inicia la vida cristiana. La vida en Cristo, la vida siguiendo a Jesús es ese comenzar de la vida y la piedad. Y las promesas de Dios están ahí para nosotros, de tal manera que cuando nosotros comenzamos a andar en Cristo, comenzamos a andar también en las promesas de Dios, las promesas para esta vida presente, pero las promesas para la eternidad. Todo es un don, un regalo de Dios. La gloria y la excelencia de Cristo es tan grande que nos concede tener la misma naturaleza de Dios. No que nosotros seamos Dios, sino que tenemos la bendición de conocerlo y manifestar su presencia en nosotros por medio de un carácter transformado al unirnos por la fe en Cristo. Cuando dice allí en el mismo versículo 4, dice: para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, la presencia de Dios llena nuestros corazones a tal punto que llegamos a tener ese carácter y esa presencia de Dios en nosotros. Así, para tener una forma de vivir completamente lejos del pecado, como el mismo versículo 4 dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así inicia Cristo en nosotros. Cuando nosotros creímos en Jesús, decidimos alejarnos del pecado, alejarnos de la maldad, alejarnos de la vida pasada, para entonces empezar a seguir a Dios. Dios cumplirá sus promesas con toda seguridad. Dios cumplirá sus promesas. Solamente no se cumplirán las promesas de Dios si nosotros no lo seguimos, si nosotros rechazamos el seguir a Cristo.
Entonces, así, cuando creemos en Cristo, inicia el discipulado, inicia el que nosotros empezamos a aprender, empezamos a conocer a Dios y empezamos a seguir su palabra y a creer en sus promesas. Aprendemos a sumar. Por eso decíamos que la vida cristiana es sumar. Y es entonces en el pasaje, el segundo asunto es esto: aprendemos a sumar, poniendo toda diligencia, poner todo cuidado y esmero y atención para crecer. Dice el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Y empieza uno a añadir, a sumar. Pero no es solamente el hecho de que nosotros podamos aprender lecciones de alguien que nos está compartiendo un libro de lecciones para nuevos creyentes. No se trata solamente de un aprendizaje meramente intelectual, sino que según el pasaje entendemos que esto va cambiando y va transformando por completo toda nuestra vida. Poniendo toda diligencia, inicia entonces el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. Así que aprendamos a sumar, vayamos cada vez añadiendo a nuestra vida. Debemos de entender que hacer discípulos es como cuidar de la familia, hermanos e hijos que Dios nos dio, y el discipulado es así. Cuando alguien se acerca, entonces empezamos a caminar junto con esa persona en el camino de la fe, y esto es el discipulado. No es una serie de lecciones solamente, sino que es compartir nuestra propia vida con la persona. La familia son los que Dios va añadiendo a nuestra iglesia y a nuestro grupo de varones, o a nuestro grupo de mujeres, o a nuestro grupo de jóvenes, o a nuestros niños. Y cada uno de ellos son amados por el Señor. Entonces, la vida cristiana es sumar, se va añadiendo a la iglesia los que están siendo salvos, pero ellos mismos empiezan también a añadir en su corazón el conocimiento de Dios, y todos nosotros vamos caminando junto con ellos. Y cada uno debe aprender a sumar. ¿Qué es lo que sumamos? En primer lugar, fe. Dice el versículo 5, añadir a vuestra fe. Es cuando llegamos a creer en Cristo, el inicio de la vida y la piedad, cuando aceptamos el sacrificio de Cristo como el precio por nuestra salvación y llegamos a amar a Cristo como nuestro Señor y Dios. Pero después de creer, de fe, después de la fe, añadimos virtud. Dice ese mismo versículo 5, esa virtud es la excelencia moral, añadir lo que es bueno, lo que es positivo, opuesto a las cosas malas que abundan en este mundo y que han estado cerca de nosotros o que han estado en nosotros. Veamos entonces que el que es cristiano, el que inicia la fe en Jesús, inicia precisamente con fe, pero inmediatamente se da cuenta que no puede seguir viviendo igual en el pecado de antes. Así que añade virtud y después conocimiento. Ese conocimiento, que también es mencionado en el versículo 5, tiene que ver con crecer en el conocimiento de Dios, crecer en el entendimiento de Cristo, añadir conocimiento por experimentar las verdades de la Escritura. Y mire que lo que estoy diciendo es no solamente conocimiento intelectual, sino de lo que está hablando aquí es un conocimiento por experiencia. Así que ya no solamente vamos a dar información, sino que vamos a buscar que la enseñanza, llegue a transformar la vida de una familia, de una persona o de un grupo, de una comunidad, si es que estamos llegando a misionar en un lugar. Así que añadimos conocimiento, pero el conocimiento es por experiencia. Por ejemplo, aprendemos
a ofrendar y a diezmar, y la experiencia nos dice que cuando somos fieles y lo hacemos de todo corazón, Dios abre ventanas de los cielos y derrama bendición sobre nosotros hasta que sobreabunda. Pero no solamente es en las finanzas, sino que Dios empieza a cumplir sus promesas en nosotros, en la salud, en la familia, en los planes que tenemos, y Dios extiende su bendición sobre sus hijos. Añadimos conocimiento, que es esta experiencia de vivir las verdades de las Escrituras. Pero a eso añadimos dominio propio. Dice el versículo 6, al conocimiento, dominio propio. Ese dominio propio es templanza, añadir fuerza para saber decir sí, especialmente decir sí a las disciplinas físicas, emocionales, espirituales, pero saber decir no a los vicios en todas las áreas de la vida. El dominio propio es esa templanza, esa fortaleza para mantenernos firmes en la fe. Añadimos entonces el dominio propio. Es muy importante porque esto nos va a permitir que sigamos creciendo en las disciplinas espirituales. Y al dominio propio añadimos paciencia. La paciencia aquí es constancia, perseverancia, constancia en Dios, afirmarse en la meta a pesar de la oposición, añadir perseverancia en la voluntad de Dios y en nuestro compromiso con nuestra familia o nuestro entorno. No quedarnos cortos, no ser solamente de un buen arranque, pero no perseverar. Aquí, cuando dice esta paciencia, es esa constancia que no nos va a dejar a medio camino. Y todo esto tiene que ver con la práctica en nuestras vidas. Es decir, cada uno de los que hemos creído en Cristo, en la primera iglesia bautista de Guadalajara, cada uno ha comenzado con la fe, pero a la fe tiene que añadir virtud, y a la virtud tiene que añadir el conocimiento por experiencia, y al conocimiento dominio propio. Que no nos exaltemos, que no nos dejemos llevar por el enojo o por las pasiones y deseos. Pero entonces también al dominio propio, paciencia, la perseverancia, y a la paciencia añadimos piedad. Esa piedad habla de devoción, es la actitud correcta delante de Dios, es el temor de Dios. Alguien que vive con temor de Dios será alguien que antes de actuar se va a detener para no dejarse llevar por actitudes equivocadas. Añadir temor de Dios en todo lo que hacemos, sabiendo que el Señor juzgará todo pensamiento, toda palabra, toda acción, toda intención, toda actitud, según sea buena o mala. Así que hay que añadir piedad. Vea cómo el discipulado en realidad no solamente es una instrucción intelectual, sino que en verdad es que está moldeando el carácter de la persona. Este es el discipulado que debemos nosotros compartir. Es lo que nosotros mismos debemos trabajar hacia nuestra propia vida, pero también hacia otros. Y a la piedad añadimos el afecto fraternal. Versículo 7. A la piedad, afecto fraternal. Amar a nuestro prójimo. Añadir demostraciones de afecto y respeto por cada uno. Bendecirlos en lo que es posible. En esto demostramos que somos discípulos de Cristo. Si nosotros tenemos amor unos con otros, dice Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Así que el afecto fraternal es algo práctico, ¿verdad? Es algo que se debe manifestar. El discipulado entonces debe incluir acciones
para que nosotros podamos llevar a cabo ese afecto fraternal hacia personas de la iglesia, pero también personas que no están en la iglesia. El discipulado entonces nos lleva a una conducta moral, ética, y Dios quiera que así sea cada vez más en nuestras iglesias. Finalmente menciona el amor. En ese mismo versículo 7 dice, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. El amor integra todo, de todo lo que hemos mencionado. Se ha mencionado fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. 8 asuntos que está mencionando aquí el apóstol Pedro. Añadir todo lo bueno que deseamos para con nosotros, hacerlo para Dios y en beneficio de otras personas que nos rodean. El amor tiene que ser como el amor de Dios. De Dios aprendemos. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Y el amor, dice Corintios, el amor pues todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. No es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo. Esto es lo que está mencionando aquí. El resultado de sumar. Cuando vamos sumando en este proceso de discipulado, entonces nos damos cuenta que el discipulado no es solamente una lección, un evento, sino que el discipulado es todo un proceso. Es como la vida. Decíamos por eso que cuando alguien llega a nuestra iglesia y se une, se suma a nuestra iglesia porque ha creído en Cristo, entonces es como que llegar a ser parte de nuestra familia. Y alguien que es parte de nuestra familia, no solamente le damos una serie de lecciones, sino que lo integramos en toda la experiencia de la vida cristiana. El resultado de sumar es trabajo y fruto. Dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Ociosos ni sin fruto. Es decir, el que no está ocioso está trabajando, ¿verdad? Así que, si estas cosas están en vosotros, no los dejarán estar ociosos. Y entonces me pregunto, ¿por qué hay tantas iglesias o tantas personas que sí son cristianos, que sí confiesan a Jesús, pero no están trabajando en la obra de Dios, no están llevando a cabo, no están poniendo sus dones, talentos, recursos, todas sus habilidades, experiencias, no lo están poniendo al servicio de Dios? Pues mucho tiene que ver el discipulado. Si no han recibido una enseñanza discipular de acuerdo a lo que dice la Escritura, si no han recibido esto, entonces están ociosos, porque no han sumado, no han añadido. La vida cristiana es sumar. La vida cristiana es sumar. Añadamos a nuestra vida esa edificación espiritual, pero también ayudemos a otros, que otros también puedan crecer en Cristo. Nosotros entonces tenemos que llevar a cabo esta experiencia de sumar en Cristo. La vida cristiana es sumar. Y ese versículo 8 dice que el resultado de sumar es el trabajo, porque no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto. El resultado también es el fruto. Habrá fruto en la vida de la persona. El fruto es el carácter transformado de la persona, el carácter transformado de una familia, pero también el testimonio que provoca que otras personas se añadan, que otras personas lleguen a conocer a Dios. Todos somos llamados a ser fructíferos, a ser productivos, a realizar trabajo que es bendición. El resultado de no sumar es estar ciego, no ver,
no tener visión. Dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Fíjense qué importante es el discipulado, el crecimiento espiritual en nuestras vidas. Qué importante es que nosotros estemos creciendo en Cristo. Sumar cada día es nuestra vida. No sumar o con reservas, regateando ahí poco a poco, muy poco a poco, entonces eso es, el no sumar es una catástrofe, un desastre para cualquier iglesia y para la vida de cualquier cristiano. Sumar con generosidad y amplitud, poniendo todo nuestro corazón en ello, así deberíamos estar. Aprendamos a sumar como un discipulado y aprendizaje constante que nos enseñe vez tras vez lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y debemos finalmente mantenernos firmes. Cuando sumamos a nuestra vida, la meta es tener el carácter de Cristo, ser como el varón perfecto. Por lo mismo, procuremos, seamos diligentes en todo esto para estar firmes en nuestra vocación, en nuestra razón de ser y en nuestra elección que Dios nos eligió para que fuésemos suyos. El versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El que ha crecido, el que ha sumado, el que ha llegado a la estatura, cada vez más cerca de la estatura del varón perfecto, cada vez más cerca de la estatura de Cristo, es alguien que está firme, que no caerá. Y el versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nosotros hemos creído en Jesús y hemos andado en Cristo y hemos crecido y hemos sumado de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces llegamos a tener esta maravillosa experiencia de cuando lleguemos a estar con Cristo, cuando lleguemos a estar en la presencia de Dios, porque algún día Dios nos llamará a su presencia. Entonces tendremos, como dice, amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Firmes para no caer, solamente ser como Jesús nos dará la fuerza necesaria para el diario vivir, para bendecir a la familia, a la iglesia, para cumplir en el trabajo, para emprender nuevos proyectos, para enfrentar nuevos desafíos. Mantenerse firme por los años que Dios nos dé en esta vida, para después vivir la eternidad con gozo en Cristo. Y si alguien ha caído, si alguien en este caminar con Cristo ha caído, va subiendo los peldaños de esta escalera, va acomodando los bloques de esta edificación y cae. Si alguien ha caído, levántese y renueve su fe y viva la vida de Cristo en usted. Viva la vida de Cristo en usted. Para concluir, digo lo siguiente. La vida cristiana es sumar. Lo que no suma, resta. O estamos sumando o estamos restando en nuestras vidas. No hay un intermedio en eso. Ya iniciamos nuestra vida en Cristo. Aprendamos a sumar cada día según los propósitos de Dios y mantengamos la firmeza para no caer. Por ejemplo, no suma el que llega a una reunión y no saluda. No suma el que no lee su Biblia. No suma el que no tiene paciencia para perseverar. La vida cristiana es sumar. Iniciamos en Cristo. Aprendemos a sumar en Jesús y nos mantenemos firmes por la gracia de Dios.
en este aniversario de la iglesia, aniversario 132 de la iglesia, no solamente añadimos un año más, no solamente sumamos un año más, no solamente contamos un aniversario más, sino que más bien en este aniversario nuestra vida tiene que ser transformada. Aprendamos a sumar de acuerdo a lo que Dios dice. Aprendamos a sumar a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Está usted sumando en esta pandemia, en esta época de pandemia? ¿Cómo ha sido para usted? ¿Se estancó? ¿Se detuvo su vida espiritual? ¿O está creciendo? Está creciendo en Jesús. Está creciendo en Dios. Qué importante es que nosotros estemos creciendo en el conocimiento de Cristo. Les pido por favor que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por 132 años de vida de tu iglesia, la primera iglesia bautista de Guadalajara. Gracias Dios, bendice a tu iglesia. Gracias por el pastor Isaac Sotomayor. Gracias Señor por su vida y ministerio en esta iglesia. Gracias por su familia, Señor. Gracias porque ellos aceptaron el desafío, Señor, de servirte y se sumaron a vivir para ti y están sirviéndote, Señor. Bendíceles, Dios. Bendice sus vidas, Padre. Gracias por cada familia que se ha añadido a esta iglesia. Gracias por el ministerio que esta iglesia ha hecho por tantos años, en medio de luchas y pruebas en ocasiones, pero también con victorias y triunfos que glorifican tu nombre. Ahora, Señor, es tiempo de seguir creciendo, Padre, siendo discípulos y haciendo discípulos. Que tú bendigas a esta iglesia, que sea una iglesia que ha aprendido a sumar y a multiplicar discípulos, pero a sumar de acuerdo a tu palabra, Señor, siendo perfeccionados en su carácter, siendo perfeccionados en este discipulado que tú nos das. Bendice, Dios, a tu iglesia. Y Señor, si alguien ha estado alejado, si alguien ha estado restando en su vida, si alguien ha estado equivocándose y alejándose de ti, Padre, te pedimos que hoy su vida cambie y que se acerque a ti y que decida, Señor, vivir una vida nueva para tu gloria, Señor. Que aprenda a sumar en su vida, a sumar en la fe, a sumar todas estas virtudes de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, bendícenos Dios y danos, Señor, tu paz. En Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor bendiga siempre, según su voluntad, a la primera iglesia bautista de Guadalajara. Dios sea con cada uno de ustedes. Gracias a Dios por el mensaje de este día. Es nuestra oración que Dios bendiga a nuestro hermano Iván Sosa. Escuchemos una participación especial ahora a cargo del coro Lumbrera. Paso a paso
Señor, y ten confianza en Él por toda la eternidad. Y cuando no entiendas el plan divino de Él, en la presencia del Rey, póstrate. Hay días muy nublados, la lluvia nos cubrió, el viento sopla sin cesar, y parece no hay razón de por qué tanto sufrir, intentados a creer que no hay Dios. Cuando la tormenta arrecia, no olvidemos que vivimos por la fe. Póstrate, ven a Él si la duda llega pronto y no puedes ver. Póstrate, ve al Señor y ten confianza en Él por toda la eternidad. Y cuando no entiendas el plan divino de Él, en la presencia del Rey, póstrate, ven a Él si la duda llega pronto y no puedes ver. Póstrate, ve al Señor y ten confianza en Él por toda la eternidad. Y cuando no entiendas el plan divino de Él, en la presencia del Rey, póstrate. Tome un momento de reflexión y de oración, hermano, en lo que escuchamos un postludio, y con esto cerraremos esta transmisión. Que Dios les bendiga a todos.